Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la semana número 7 del curso Paisajes Digitales. En estos días vamos a estar estudiando un poco de arquitectura y el objetivo va a ser aprender a dibujar y pintar todo tipo de edificios y construcciones. Y también ver cómo podemos crear estos elementos desde la imaginación. Pensemos que en cualquier escenario de fantasía que quieras desarrollar, siempre se puede tener algún tipo de arquitectura presente y por eso a mí por lo menos me parece muy importante que también tengas algún tipo de conocimiento básico, además de saber cómo pintar rocas, nubes o montañas, que tengas algún tipo de conocimiento básico sobre cómo funciona el tema de la arquitectura, cómo se estudia, cómo se puede abordar y bueno, cómo también se puede pintar e incluir en cualquier pieza de concept art. ¿En qué va a consistir esta lección? Primero vamos a hacer un repaso elemental de perspectiva y cómo funciona. Segundo vamos a hacer un repaso de luz y sombra y cómo iluminar volúmenes, que esto va a servir luego para pintar los edificios u otro tipo de construcción. Y tercero vamos a estar eligiendo un estilo arquitectónico y vamos a hacer estudios rápidos en blanco y negro y en color. Cuarto y último, vamos a hacer un boceto desde la imaginación, tratando de aplicar todo lo que estuvimos aprendiendo. Espero que disfrutes la lección y vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a repasar un poco el primer punto que mencioné anteriormente y que habla sobre la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es un sistema que permite representar objetos 3D en un espacio 2D con la intención de recrear la posición relativa y profundidad de dichos objetos. Diría que la perspectiva es una manera de representar en el papel lo que vemos en la realidad de la manera más fiel posible. Fiel entre comillas, porque siempre va a haber un desfasaje entre lo que terminamos volcando sobre el papel o el lienzo de trabajo que con lo que muestra la realidad. Pero la idea es hacer una representación lo más cercana posible. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Principalmente dibujando la línea del horizonte en una composición que sería la altura de los ojos del observador y definiendo los puntos de fuga, que son cuando las líneas paralelas convergen en el horizonte. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos de qué se trata todo esto. Yo acá tengo unos ejemplos preparados con fotografías y con las grillas para cada tipo de perspectiva, en donde vamos a ir viendo en qué se caracteriza cada una, ¿no? Entonces, la primera es la perspectiva con un punto de fuga. A la izquierda tenemos la grilla de cómo sería y a la derecha tenemos dos ejemplos en fotografías. Entonces, lo que decía antes con respecto a las líneas paralelas y cómo convergen en el horizonte es justamente esto, ¿no? Como, por ejemplo, acá las líneas del tren, voy a agarrar un pincel, así ilustramos mejor de qué estamos hablando. Acá tenemos las vías del tren que si uno está parado mirando esto desde arriba, va a observar que en realidad las vías nunca convergen, nunca se juntan, sino que son paralelas. Pero cuando uno las ve desde este punto de vista, la sensación que da la ilusión óptica es que estas dos líneas no son paralelas, sino que convergen en algún punto, que es lo que vamos a llamar punto de fuga y que se encuentra siempre sobre la línea del horizonte. La línea del horizonte, como dije anteriormente, es la altura de los ojos del observador, es decir, esta sería la altura de los ojos de la persona que está observando esta imagen. Abajo tenemos otro ejemplo donde la línea del horizonte está un poco más abajo y luego en todas las direcciones posibles tenemos distintas líneas que van convergiendo en el mismo punto. Y de esto se trata y por eso se llama perspectiva de un punto. Y acá sobre la izquierda tenemos la grilla de ejemplo. Vamos a ver el siguiente slide, en donde tenemos la perspectiva con dos puntos de fuga. Por lo general, si bien en la perspectiva de un punto de fuga
justamente el punto de fuga está dentro de la composición por lo general, como vemos en las fotos de arriba. Cuando hay dos puntos de fuga, lo que se suele usar para representar una imagen es poner los dos puntos de fuga fuera de la composición, es decir, acá no se ven, o bien un punto de fuga en la composición, como marcamos acá, y el otro puede ir bien lejos, puede ir bien lejos acá, y esto supongamos que es la línea del horizonte que se extiende. En la grilla que tenemos de ejemplo, acá usamos dos puntos que se encuentran fuera de la composición y eventualmente se empieza a construir a partir de acá para hacer una casa, un castillo, lo que se necesite representar en el dibujo o en la pintura. Sobre la derecha tenemos también dos ejemplos. Y lo que voy a hacer yo ahora es pintar cómo sería una grilla de ejemplo en este caso. Entonces vamos a suponer que tenemos líneas que van hacia esta dirección y se van a cruzar en algún punto. Fíjate cómo este punto, que es el punto de fuga, se encuentra fuera de la imagen. Y lo mismo pasa acá. Tenemos estas líneas que también se van a cruzar y van a generar otro punto de fuga que está un poquito más cerca, y estos dos puntos de fuga se encuentran sobre la línea del horizonte. Vamos a más o menos ahí, línea del horizonte. Vamos a ver el ejemplo de abajo cómo sería. Tenemos la cara de una arista de esta fuente, creo que es una fuente. Luego tenemos la línea del horizonte que calculamos que debe estar, bueno, primero no la voy a dibujar, vamos a seguir con el ejemplo. Esta línea del horizonte se encuentra, este punto de fuga, perdón, se encuentra mucho más lejos, se encuentra por acá. Y lo mismo para este lado, en donde las caras van convergiendo hacia afuera. Bueno, esto acá tenemos un cilindro, pero también responde a la perspectiva, y muy a grosso modo lo hacemos así. Esto sería entonces la perspectiva con dos puntos de fuga. Y finalmente tenemos la perspectiva con tres puntos de fuga, que sería lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia con los dos puntos de fuga? Es que además de tener hacia los costados las líneas que van a converger en un punto, vamos a tener también un tercer punto que va a estar ubicado o bien por arriba de la composición o bien por debajo. Entonces, ¿cómo es en este ejemplo? Sería algo así. Tenemos esta foto, esta es la arista, ¿no? Luego tenemos la línea del horizonte. ¿Cómo me doy cuenta dónde está situada? Y es un poco a ojo en realidad, porque es un poco a ojo y un poco de experiencia también de decir, bueno, si yo tengo que la parte del techo, vamos a trazar una línea lo más fiel posible. Ahí está, tenemos una línea que dice la parte del techo. Luego tenemos la parte del piso. Tenemos en teoría nuestro primer punto de fuga acá. Y luego estas líneas van a converger en este punto. Entonces la línea del horizonte debería estar por acá. Y vamos a hacer del otro lado lo mismo, a ver qué nos termina dando. Y el otro punto de fuga debería estar más o menos por acá. Ahí tenemos dos puntos de fuga. El tercer punto estaría, en este caso, como estamos mirando hacia arriba, estaría bien allá a lo lejos. Acá vamos trazando líneas que van a converger
en algún punto. Estaría bien allá arriba. Ese sería nuestro tercer punto. Y si estuviéramos, por ejemplo, en un rascacielos mirando hacia abajo, un edificio que está enfrente, probablemente tengamos lo mismo, pero el tercer punto estaría bien hacia abajo, en lugar de estar hacia arriba. Así que ahí tenemos el ejemplo, y por lo general lo acentuado que estén estas líneas va a depender también un poco de la lente de la cámara al momento de sacar las fotos. A veces lo que se llama gran angular tienden a deformar más la imagen y hacerla mucho más extrema esa perspectiva, y el teleobjetivo tiende a aplanar la imagen y hacerla mucho más sutil y menos extrema en cuanto a las líneas. Acá tenemos en apariencia una fotografía que fue sacada con un gran angular, en donde se empieza a ver cómo se deforman esas paredes y se genera una fuga hacia arriba. En esta grilla me está faltando este tercer punto de fuga, que la idea es hacerlo ahora en el ejemplo. Para eso se puede hacer manual como hicimos recién, o podés elegir el pincel de perspectiva. Simplemente te quiero mostrar cómo funcionaría, en donde haces el punto de fuga bien arriba y luego borrás haciendo una selección, apretando Ctrl Shift I y borrando, y ahí te queda la grilla armada para empezar a bocetar el tipo de imagen que desees. A continuación vamos a pasar a la demo para generar volúmenes y repasar estos conceptos a ver de cómo se implementan en la práctica misma.